Senador Roberto Costa. Gracias, señor presidente. Estamos tratando un proyecto que por supuesto muchos de los que han hecho uso de la palabra en parte tienen razón, porque nadie se cree dueño de la razón absoluta. Ya encontrar algunas expresiones que reconocen parte de la situación y de lo bueno que puede estar pasando en algunos casos, nos hace seguir a nosotros con la idea y con el convencimiento de que tenemos que seguir trabajando y que tenemos que seguir también reconociendo cuando nos equivocamos y cuando las cosas las hacemos convencidos, como siempre, pero a lo mejor no dan el resultado que esperamos, y no solamente por errores en el cálculo que a veces se pueden generar, sino también por cuestiones exógenas que tienen que ver con la previsión que debemos tener aquellos que tenemos responsabilidades de gobierno, pero también tienen que ver con algunas cosas que no se pueden prever porque a veces vienen de alguna manera que generan movimientos en este mundo globalizado que no deja de ser un diluvio, que si el país en el que uno está no arma el paraguas suficiente, sin lugar a dudas se va a inundar. Nosotros estamos tratando de generarle a la Argentina ese paraguas que nos defienda del diluvio que a veces generan decisiones de este mundo globalizado, para no volvernos a inundar, para que no nos lleve la corriente y por sobre todas las cosas para que algunas visiones netamente populistas, alejadas de la realidad, no nos lleven otra vez a ese precipicio en el que estuvimos parados hasta hace poco y que guarda, no nos hemos alejado mucho porque esto es la realidad. Mejorar situaciones que tienen que ver con la macroeconomía, mejorar posiciones de sensatez en los gastos, mejorar posiciones de aumento en atenciones en cuestiones sociales, no significa alejarse de todos los inconvenientes que teníamos el día que asumimos y que hoy siguen existiendo y que tenemos que afrontar porque tenemos la responsabilidad del gobierno. Pero, claro, nosotros vemos que se cargan colectivos de militantes, dirigentes, con intendentes a la cabeza, para ir a reclamar cada vez que hay una sesión en el Congreso Nacional, como fue la de ayer, como fueron otras que más vale no acordarnos porque terminaron con muchas piedras en el piso. Y por un lado se plantea una situación que gracias a Dios ayer la mejoraron un poco, ¿no? Porque hablaban de retrotraer las tarifas al año 2015, eso sí era una locura, y una falta de respeto y una irresponsabilidad. Esto por lo menos encontraron algo que no está bien, pero tiene un poco más de sensatez. Y para ir a reclamar eso van los intendentes a la cabeza, planteando que hay que bajar las tarifas. Y resulta ser que todos vemos que no es la misma situación que hace 15 días atrás. Todos lo sentimos, todos lo vivimos. Pero esos mismos intendentes que van a reclamar al Congreso de la Nación, lo único que piensan es en defender un posicionamiento de un 6% que algunos dicen que no es nada. Claro, para algunos que ni siquiera se acordaban lo que era el INDEC, el 6% no es nada. Para una tarifa, el 6% es mucho, y más cuando ese 6% ayuda a sumar el 15%, y un 15% menos
que pone el esfuerzo el municipio, pone el esfuerzo la provincia, hace que se pague un 15 menos de tarifa. Y en todas estas cosas que vamos viendo, que por supuesto, partidos nacionales y populares, cuando pierden gobierno nacional y provincial, pasan a ser partidos municipales, está claro, lo hemos vivido nosotros también. Y entonces a partir de ahí se creen que esta dificultad para los municipios es solamente para unos. No, es absolutamente para todos. Dentro de los municipios que nos toca gobernar y de los cuales también algunos tienen dificultades, por supuesto que también tenemos el reclamo, pero ahí es donde empezamos a analizar las cuentas en realidad. Empezamos a mirar con un poco de responsabilidad y vemos que con el solo hecho, esa pavada, esa que no saben más cómo hacer para menospreciarla, que fue recuperar los fondos que nos robaron durante muchos años a los bonaerenses por un reclamo legítimo que hizo nuestra gobernadora, teniendo la valentía que muchos otros pusilánimes no tuvieron. Recuperamos 40.000 millones para este año, de los cuales 3.200 son coparticipables. Entonces quiere decir que los municipios que hicieron su presupuesto en el mes de noviembre, en el mes de octubre, en el mes de diciembre, se enteraron al final de diciembre que iban a recibir 3.200 millones de pesos más. Y también reconocen todos los intendentes que nunca tuvieron aportes coparticipables del nivel que están recibiendo en estos momentos por el gobierno de la provincia de Buenos Aires. ¿Eso qué hace? ¿Que somos mejores? No. Estamos haciendo mejor las cosas. Porque gracias a Dios, más allá de las críticas, encontramos frases como la provincia está en mejores condiciones, se podrían buscar la forma de compensar. Le agradecemos el reconocimiento al senador Suswieles. Gracias por entender. Lo que sí que como él tuvo tiempo, 15 días, los amigos que trabajan con nosotros también tuvieron tiempo y el senador Alan me alcanzó una nota que decía que, bueno, hay otros países que subsidian la energía, sí, pero subsidian la generación y el traslado, no el consumo, que no es lo mismo, porque el subsidio que durante el gobierno anterior, creyendo que era una necesidad imperiosa hacerlo de esa manera, o aferrados claramente a un posicionamiento populista que dice, no, esto me lo voy a ahorrar, que dice que hay que tratar de que piensen de que pagan menos y que por eso están mejor, cuando se está pagando por el otro lado, el subsidio iba sin IVA. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que se pagaron, los 130.000 millones de dólares, que se pagaron durante el gobierno anterior en subsidios a las distintas empresas, no aportaron al gobierno nacional el IVA que sí están aportando hoy las tarifas y que, gracias a Dios, no se lo quitaron porque si no se iban a desfinanciar todas las provincias. Y entonces ahí, gracias también al senador Carballo, que en su exposición, como la de Suswieles también, se ve claramente la honestidad intelectual y se ve claramente un posicionamiento que no compartimos, pero no vamos a decir que están equivocados, no lo compartimos. Pero gracias también al senador Carballo que nos hizo ver esta situación del beneficio que van a tener no solo los municipios, sino también las provincias, a partir de que eso que se paga de IVA, cada uno de nosotros, que a algunos se le hace más difícil y a otros más difíciles todavía de pagar, va a ser una forma de que haya más masa coparticipable y van a ver que a fin de año, cuando hagan las cuentas, la ecuación a los municipios les va a ser mucho más favorable que en años anteriores. ¿Esto qué quiere decir? Que las medidas que estamos tomando nos satisfacen, nos llenan de alegría, nos generan
regocijo, no, no. Es lo que se puede a partir de la situación que estamos viviendo. Y estamos convencidos que más allá de lo difícil del aumento de las tarifas, era necesario poder sincerar y que cada uno sepa que paga a partir de lo que consume. Por supuesto hay errores. Y en estos 15 días también nos hemos dedicado a ver distintas tarifas que te vuelven loco, porque dice, ¿cómo puede ser que le lleguen 6.500 pesos a esta casa? A esta abuela que apaga las luces, que vive de una jubilación. No creo que en todos lados sea igual. Lo que a nosotros nos ha tocado ver es que desgraciadamente durante varias inspecciones no realizadas se tomó el estado del medidor o se calculó el estado del medidor sin mirarlo, entonces cuando llegan a los 6 meses ven que hubo un consumo mayor y le encajan todo el consumo de un solo golpe y le rompen la cabeza porque sí sabe hablar y por menos que se quiera calcular, el aumento es tan grande en el consumo que por supuesto pasa de categorización y pasa a pagar montos imposibles. Pero bueno, para eso también estamos armando distintas líneas para poder atender los reclamos o para poder obligar a las empresas que atiendan los reclamos que hasta hoy no son atendidos como corresponde. Pero el ENRE no lo creamos nosotros, tiene muchos años. La falta de control en la forma en cómo se liquidaban los consumos de nuestros vecinos no se realizaban. ¿Para qué si la mayor recaudación de todas las empresas tenían que ver con los subsidios que pagábamos todos? O lo que juntaba debido para pagar los subsidios, no lo pagábamos todos. Nada más que en vez de pagarlo del bolsillo del salario, lo recibíamos de menos en alguna de todas las cosas que nos faltaban y que hoy todavía nos siguen faltando, pero nos faltan menos. Entonces ahí vemos que, por supuesto, en los momentos que se viven es imposible que no se hable del contexto nacional e internacional. Estamos todos afligidos. Lo que me genera gran satisfacción en este recinto es que nadie disfruta de las dificultades que se viven, al contrario. Las critican, pero se les nota en la cara que no las están gozando. Y eso, la verdad, me genera mucha satisfacción y me enorgullece compartir con ustedes un lugar de trabajo para la provincia de Buenos Aires, de discusión, de debate, más allá de las diferencias. Porque a ninguno le veo cara de contento y eso, como no la tenemos nosotros tampoco. Y entonces se habla de fuga de fondos. Y sí, ¿cómo no va a haber fuga de fondos en la Argentina? Creo que se fugan fondos en la Argentina desde que al menos tengo memoria. En el gobierno anterior se fugaron 100.000 millones de dólares también. Y las tarifas no valían, se pagaban subsidios, el dólar se movía mucho menos que la inflación y eso generaba distorsiones. Y teníamos posiciones que para nada respondían a lo que sucedía en el mundo. Y después una crítica valiosa, valiosísima, a la forma en cómo se están hoy otorgando los beneficios de la tarifa social. Una situación que a nosotros también nos ocupa, porque nos ocupa, estamos trabajando para ver cómo hacemos para que la tarifa social llegue verdaderamente a todos los que tiene que llegar. Y los proyectos presentados con respecto a estos temas atienden, vamos a decirlo como se habla ahora en el marketing, a distintos nichos, y está muy bien.
ya sea los clubes, ya sea el tema de la garrafa social, ya sea de las familias que tienen discapacitados, ya sea de las familias que están sin trabajo. Y esos ya están comprendidos en las normas de la tarifa social. Lo que tendríamos que trabajar, en vez de tratar de sacar esos proyectos que están muy bien pero que ya están contemplados, en ver cómo hacemos una norma y entre todos, y acá sí es, para que verdaderamente aquellos que lo tienen porque la ley lo dice, lo puedan obtener. Y no que tengamos que decir para aquellos que tienen aguache, si no estamos listos. Tenemos que hacer 20 leyes provinciales para atender algo que ya lo nacional atiende, pero que nosotros tendremos que buscar con la voluntad que se nota en este recinto, y lo vuelvo a decir más allá de la diferencia, de encontrar la forma de cómo le facilitamos la vida a aquellos que lo necesitan y cómo también trabajamos para ver si un día tenemos una idea como para que también lo dejen de necesitar. Y bueno, Fondo Monetario. Primero, plantea, según lo dicho, que lo primero que hay que atender es la reducción del gasto público, sobre todo en pensiones, salarios y compensaciones sociales. Acá está el gobierno neoliberal que ustedes describen. Aumentó las pensiones, aumentó los salarios y aumentó las asignaciones sociales. El 75% de nuestro presupuesto atiende cuestiones sociales. Y el fondo dice que los tenemos que bajar. Nosotros no los queremos bajar. Los aumentamos porque creímos que era necesario para paliar la difícil situación en la que nos tocó asumir el gobierno. Pero hoy nuestra oposición marca el pensamiento del Fondo Monetario que nos dice que tenemos que bajar eso. ¿Saben qué? Porque lo subimos. Entonces, todos aquellos que antes de que asumamos decíamos que esto no iba a suceder, no lo digan más. Sucedió. Todos aquellos que dicen que este es un gobierno que no piensa en lo que menos tienen, no lo digan más. Se ha reconocido. Lo planteó y así lo toman. Dijeron que así fue y así fue. Mejoraron todas las asignaciones sociales en nuestro país con este gobierno de sensibilidad que lucha contra la pobreza y que está tratando de dejar atrás una época de populismo. Y acá tenemos que ir porque si no me traicionaría en todas esas cosas que alguno encuentra, como dijo la senadora cuando mira. En el año 2005, sí, el ministro Lavagna, entonces ministro Lavagna, planteó la necesidad que se ponga especial énfasis en un fondo para atender emergencias, que por supuesto ya había sido creado durante el gobierno de Menem. Ese fondo anticíclico, no me salía la palabra, ese fondo anticíclico que planteaba Lavagna de recuperar y poner en funcionamiento, porque había existido la ley de la época menemista, pero no habíamos tenido tiempo, no habíamos tenido ganas, no habíamos podido, nadie, ponerle esfuerzo en el momento de épocas de vacas gordas, para cuando llegaban las vacas flacas, momento de vacas gordas, 2005. Si mal no recuerdo, Lavagna lo planteó
diciendo que esa situación que se estaba viviendo cuando estábamos en un superávit del 8%, en un crecimiento del 8%, con superávit gemelos, con una situación de $600 la tonelada de soja, la fiesta de la soja, era para poder, una vez de saldarle la cuenta al Fondo Monetario, poder salir del Fondo Monetario. Recuerdo haber estado en el momento que se trató, porque era diputado nacional y voté a favor, por supuesto, del pago de la deuda al Fondo Monetario, y también voté a favor para que se sostenga este fondo anticíclico, que nos iba a permitir dejar de lado la participación o estar dentro de los países que forman parte y que tienen acceso al Fondo Monetario. Y con esto, ¿qué les quiero recordar? Nosotros no estamos volviendo al fondo. En el fondo estuvimos siempre. No nos fuimos del Fondo Monetario. Le pagamos al contado lo que le podíamos haber pagado en cuotas, y lo voté. Tendríamos que haber hecho un fondo anticíclico que no hicimos, que nos hubiese permitido tener la independencia que hoy no tenemos. Y hoy lo único que estamos haciendo, previendo una situación aún peor que puede venir, atender la posibilidad de negociar con el Fondo Monetario Internacional para ver en qué condiciones podemos acceder a créditos más accesibles. Porque vamos a esto. No nos llovió y nadie lo esperaba. Algunos se sorprendieron, pero no todos. Nuestro gobierno de la provincia de Buenos Aires salió al mercado en el mes de enero y consiguió los fondos necesarios para todo el año. ¿Esto qué quiere decir? No vamos a tener necesidad de bajar de ninguna manera la inversión en obras, y todas las obras que hacemos en Buenos Aires las vamos a terminar, más allá de lo que pueda decir algún ministro de la Nación. Esto es una realidad. ¿Por qué? Porque por primera vez la provincia de Buenos Aires está viviendo de lo que tiene. Por primera vez la provincia de Buenos Aires solamente toma deuda para poder invertir. Por primera vez la provincia de Buenos Aires cierra el año pasado con un presupuesto de superávit operativo. Gracias, menos mal que tengo apuntadores. Y por primera vez sabemos lo que va a pasar en nuestra provincia de acá, les diría, hasta que termine este mandato, más allá de quien venga después. Porque hasta estamos tomando decisiones que podríamos tomar a más largo plazo, siempre con el límite de diciembre del 2019. Desde el punto de vista administrativo, no desde el punto de vista de la toma de deuda, porque por supuesto nadie va a tomar una deuda a pagar el año que viene. Esto que les planteaba, ¿por qué es? Porque nos tenemos que acordar que si hubiésemos aprovechado ese viento a favor, seguramente mucho de lo que hoy estamos discutiendo no lo estaríamos discutiendo. El impacto del 15% que se genera a partir de estas dos leyes y del decreto de la gobernadora no tiene importancia, no tiene incidencia, no es importante. No estamos de acuerdo. Un 15% en cualquier cuenta es mucha plata. Si no, no creería que ninguno de nosotros, como seguramente pienso que lo hacen porque yo lo hago, va los días que hay un poco más de gente en los supermercados porque hay un 15 o un 20% de descuento, porque si compras dos te lleva el tercero. Quiere decir que eso es importante. Y vaya sorpresa, la gente no vive en Balcarce 50, ni vive en la gobernación. Y no se dieron cuenta durante 12 años que eso pasaba. Tuvieron 12 años y medio en Balcarce,
27 años en la gobernación. ¿Y no se dieron cuenta que durante todos esos años la gente también vivía y pisaba el barro cuando llovía y se inundaba cuando venían en los primeros 10 días de mayo, como sucedió ahora, más de lo que tendría que haber llovido en todo el mes? Y después, el miembro informante, el senador de Leo, hizo una descripción de los últimos años, de cómo le había ido a las empresas que tanto, por supuesto, nosotros tendríamos que controlar y hace muchos años que no se lo hace. Y intentaron decir que era como defender la utilidad de las empresas. No, no, de ninguna manera. Las empresas tienen que ganar como todo el mundo, tienen que ser controladas como todo el mundo. Lo único que se trató de demostrar era que les iba mejor cuando cobraban los subsidios que ahora que cobran tarifas altas. Pero bueno, eso lo dijo Andrés, yo no le tengo que hacer por qué hacer de abogado, él se defiende muy bien. Y lo otro es el prejuzgamiento de aquel que está a cargo del ENRE porque en años anteriores representó a distintas empresas o trabajó en distintas empresas. Yo no estoy de acuerdo. El otro día me tocó hacerle una entrevista a un abogado penalista que durante sus 20 años de ejercicio liberal de la profesión se dedicó a defender personas que habían delinquido. Y estaba concursando para un cargo de fiscal. Y la verdad que en ningún momento pensé que haber estado del otro lado del mostrador, viendo cómo podía ser para que alguien que haya cometido un delito o no, pueda tener la mejor defensa, no podía cumplir de este lado del mostrador una eficaz y eficiente tarea porque ya conocía las trampas del otro lado. Yo tengo buena fe y creo en la de todos los demás, por supuesto, tampoco ando por la vida confiando en todo lo que me dicen, porque si no me iría peor de lo que me va. Pero estoy convencido que quien estuvo del otro lado del mostrador, si realmente toma el tema de estar de este lado, lo hace con decisión, con vocación de servicio, con vocación de ayudar al país, de terminar con etapas de desencuentros, etapas de peleas, etapas innecesarias discusiones, puede hacerlo bien. Y si no, será denunciado, será juzgado y esperemos que también sea castigado. Pero en ese caso, yo a ese abogado de la matrícula, o no yo, nosotros, le pusimos una calificación especial, porque nos dimos cuenta que había llegado un momento de su vida que se había dado cuenta que era mucho mejor tratar de lograr que haya una mejor y eficaz justicia que andar encontrando en los distintos artículos de un código penal la forma de cómo conseguir que alguien que se equivocó o que no, que delinquió o que no, pueda ser liberado o pueda ser sobreseído. Y que con todo lo que había aprendido del otro lado, de este lado iba a ser mucho más eficaz, si así le toca y así lo decide después el Ejecutivo Provincial, llega a ser fiscal de la provincia. Y entonces llegamos a una situación donde todos vemos que tenemos a una parte de la razón. Ayudaron las expresiones de los senadores anteriormente expresadas. Cada uno defiende una posición y es lógico. Nosotros estamos convencidos que no podíamos seguir en un país que no
hacía que cada una de las familias entiendan que hay que pagar por lo que se consume y que al mismo tiempo que el Estado tiene que ser aquel que controle para que las cosas se hagan mejor. El camino es muy largo todavía. Las falencias existen y van a existir, más allá de todo lo que se ha mejorado. Pero tenemos la vocación, la voluntad de escuchar, de dar el debate, de discutir, de, a veces ante la presión de nuestro propio gobierno, tratar de que los proyectos lleguen todos a comisión y se puedan debatir y poder expresarnos con total y absoluta libertad. Y por supuesto, tratando de respetarnos, pero de defender nuestras posiciones. Nadie está contento con el momento que vivimos los argentinos. Nadie está conforme. Nosotros estamos convencidos que a veces para llegar a la otra orilla hay que pasar a una parte del río que realmente es turbulenta, profunda y difícil. Que si las intentamos pasar solos, corremos riesgo. Si la pasamos en equipo, en conjunto y si posible entre todos, sin lugar llegamos todos a la otra orilla. Esto es lo que planteamos. Esto es lo que gran parte de todos los que formamos el equipo de gobierno sentimos y queremos que se haga. Hay errores, hay situaciones que no se analizan lo suficientemente en el momento que corresponde y hay otras que sobradamente hemos dado muestras de que estábamos preparadas para afrontar. Y estamos preparados para afrontar este difícil momento. Lo que sí, no nos van a agarrar con los perros sueltos, de tener que andar corriendo en un momento donde no hay, consiguiendo plata a cualquier precio, porque no hay quien le tenga confianza a un país que no se reacomoda decididamente en el contexto internacional. Nos estamos acomodando, todos los guarismos de la economía o de la macroeconomía han mejorado, todavía creo que casi ninguno ha llegado a la vida cotidiana, y esto es cierto, porque todos lo vivimos, pero hay aumento en algunos rubros, hay aumento en algunos estamentos que nos empiezan a dar la idea que si pasamos esta tormenta, que no la generamos nosotros, pero la podíamos haber amortiguado aún mejor, eso es cierto, vamos a poder contar con mejores cuestiones para adelante. Y los intendentes, a los que tanto siempre hemos defendido de un lado o del otro, cuando llegue fin de año y hagan las cuentas, van a ver que esto que aportaron lo van a recibir por otra cuenta que se llama de coparticipación provincial, que tiene que ver a partir de los impuestos nacionales que se recaudan por cada uno de los pagos de las tarifas. Por supuesto, quisiéramos que bajen también, pero hay que afrontar lo que se gasta, hay que llevar adelante con responsabilidad, hay que tratar de ser lo más sincero posible o todo lo sincero que se quiera, y a partir de ahí vamos a poder construir mucho. Yo, en nombre del bloque que estamos convencidos que por más difícil que las cosas se pongan, vamos porque hay un proyecto concreto de sacar a nuestro país de la situación en la que se encontraba y que se encuentra, y que vamos a poner todo lo que tenemos cada uno de nosotros para que esto sea así. Todos los días escuchamos a todos los que piensan distinto, todos los días escuchamos las críticas de todos, porque todos los días pensamos y estamos convencidos que algo nos puede ayudar para que nuestro pueblo, nuestra gente, nuestros vecinos, nuestros amigos, vean que realmente la recuperación para los argentinos es algo que es posible y que vamos a conseguir.
Bueno, muchas gracias.